Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Muchas gracias a los que permanecéis escuchando ahí. Y quería hacer una pequeña reflexión antes de ceder la palabra a Mario Mingo, que va a hacer su recuento de conclusiones. Juan José López Ibor, que fue el anterior jefe de servicio del Hospital Clínico de Madrid y que desafortunadamente hace ya casi 16 años que se nos fue, que murió, nos decía en una de los actos en los que él participó que la estabilidad y la adherencia de un enfermo psicótico se basaba en tres pilares: el pilar familiar, el pilar social y laboral y el pilar terapéutico. Y entonces, si fallaba alguno de esos tres pilares, el paciente se desestabilizaba y perdíamos eh, la, la secuencia terapéutica y la adherencia, ¿no? También del paciente. Y bueno, nos hemos encontrado en que el pilar social y laboral es el que más ha fracasado y también, evidentemente, en el pilar familiar ha habido muchos problemas. O sea que parece mentira que nunca se tuvo, como decían los panelistas de la primera sesión, los jefes de servicio, que no se tuvo en cuenta la salud mental a la hora de planificar qué se hacía en todo esto. Era un tema inmediato de confinamiento y no se tuvo en cuenta ese tema, la salud mental. Y ahora, sin embargo, todo el mundo habla de la pandemia de salud mental, el presidente del gobierno, todos los políticos tratan de hablar de eso. Y claro, en la inauguración que me acompañó el senador Antonio Alarcó, que es un eminente cirujano, además una persona experta también en comunicación, que tiene un montón de títulos de reconocimientos, y él hablaba de que trataba de que se estableciera un plan de reconstrucción psicológica. Ese plan que lo está impulsando en el Senado. Pero no solamente eso, sino además del plan de reconstrucción psicológica, un plan para la reducción de la autolisis del suicidio, y también luchar contra la infodemia, que llamaba él. Bueno, estamos en una situación en que hay un enfrentamiento político ideológico tremendo, en el que se está precisamente con un problema de intervención de la información, con el tema de las fake news, de todo esto. Yo creo que es tremendo el problema de desinformación que hay, con un doctor Google que él decía, pero que corta y rasga cuando quiere, un sistema que impide que las personas se manifiesten libremente en muchos aspectos. Me da muchísimo miedo un plan de reconstrucción psicológica. Un plan de reconstrucción psicológica sí, con clínicos sí, con políticos no. Es decir, un plan en el que el liderazgo y el dominio del plan estuviera ejercido por jefes de servicio, es decir, por psiquiatras de reconocido prestigio, con sociedades científicas, con las asociaciones y las sociedades de pacientes y con las sociedades profesionales de médicos, psicólogos, enfermeros, etcétera. Estos son los únicos que estarían capacitados para hacer ese plan, y tendríamos que garantizar la independencia de los políticos. Y sabemos que eso va a ser muy difícil, sabemos que va a ser prácticamente imposible, porque la presión que ejerce hoy en día la política es de tal calibre que es una situación. Entonces, ¿yo qué propongo? Que al margen de los políticos se pongan de acuerdo los clínicos, los jefes de servicio, las sociedades científicas de pacientes y las sociedades profesionales para elaborar por su cuenta un plan de reconstrucción psicológica que ofrecer luego a los políticos. Y nada más, cedo la palabra a mi querido y admirado amigo Mario Mingo para que realice las conclusiones de todo el evento. Te Pues escucho. muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes, Ignacio Balboa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y los que nos siguen habitualmente. Os quiero ofrecer y les quiero ofrecer a ellos 8 conclusiones en la tarde de hoy. Primera conclusión. La incidencia de las patologías mentales se ha incrementado muy notablemente en la pandemia del COVID.
Y lo ha hecho de forma tan determinante que ha requerido una alerta de la Organización Mundial de la Salud y ha sido calificada con acierto como la segunda pandemia. Segunda conclusión. Las características de esta segunda pandemia no han variado porque las enfermedades mentales son siempre las mismas de siempre. Pero lo que han cambiado son los enfermos, ahora confinados, que se sienten frágiles, vulnerables y desamparados. Y los datos son relevantes. El 69% de los españoles refiere haber tenido síntomas psíquicos de más de 15 días de duración. El incremento de las consultas por ansiedad ha sido superior al 25% y los intentos de suicidio se han incrementado hasta un 30%. Tercera conclusión. La mayor incidencia y gravedad en ansiedad, insomnio y depresión se da en los pacientes que han sufrido la enfermedad del COVID. En las personas mayores priman las patologías derivadas del aislamiento y de la soledad, y también de la interrupción del tratamiento. Y por último, el incremento de las patologías mentales ha sido enormemente llamativo en jóvenes, adolescentes y niños. Cuarta conclusión. En el ámbito de los profesionales sanitarios, hemos pasado de lo que era al principio de la pandemia, que estaba caracterizado por el estrés, por el desbordamiento, por el miedo a contagiarse, por el miedo a contagiar a otros pacientes y también a los familiares cuando se regresaba a casa. Todo ello en un ambiente de aplausos y de reconocimiento de la sociedad, a la situación actual, que es de mucho cansancio, de intensa fatiga y en un medio donde hay protestas y reclamaciones de pacientes, de familiares en los centros sanitarios. Quinta conclusión. Las asociaciones de pacientes están viviendo intensamente este drama sanitario y social. Reclaman más recursos económicos y humanos y cambios organizativos para alcanzar una mejor atención, una mayor cercanía y, por lo tanto, un incremento de la calidad. Sexta conclusión. Las comunidades autónomas están dando respuesta, cada una a su manera. Hay dos que han hecho planes específicos de salud mental post-COVID, que son Madrid y Galicia. Pero todas están incorporando cambios organizativos, trabajos en red, conexión fluida de atención primaria y unidades de salud mental, mejor coordinación sociosanitaria, incremento de psiquiatras, de psicólogos clínicos y también de consultas hospitalarias y de centros de día. Séptima conclusión. La industria apuesta por un mejor futuro en la colaboración público-privada. Sugieren aprovechar mejor los fondos europeos y dedicarlos una parte al ámbito de la salud mental. Siguen manteniendo su espíritu investigador y su propuesta de hacer más ensayos clínicos, hacer mayor diagnóstico precoz y reclaman a las administraciones medidas para solucionar la escasez del personal sanitario especializado en salud mental y también reclaman políticas de prevención. Y octava conclusión. Y quiero hacer referencia al trabajo que están realizando en el Senado los grupos políticos en el ámbito de la Comisión de Sanidad, con un solo objetivo, que es proponer la instauración de un Plan Nacional de Reconstrucción Psicológica que dé respuestas adecuadas a los problemas derivados de esta indudable segunda pandemia en salud pública. Y eso es todo. Muy bien. Muchísimas gracias, Mario. Muy acertado todo lo que has dicho. Bueno, espero que al final podamos, tal como hemos hablado, contar con un libro tuyo recopilatorio con todas las conclusiones de estos actos que hemos estado realizando y que realizaremos hasta final de año. Muchísimas gracias, Mario. Un placer. Don Ignacio, copatrono, tienes la palabra para clausurar.
Muchas gracias, presidente. Después del resumen que hace habitualmente nuestro común amigo Mario Mingo, es difícil decir algo más inteligente. No lo voy a intentar, primero porque soy incapaz, pero sí puedo utilizar un par de cosas que uno lee por ahí y que reflejan parte de lo que uno piensa y que expresa mucho mejor que las palabras propias la opinión personal. Veréis, nos ha pillado a todos con el pie cambiado la pandemia, a todos, ciudadanos, políticos, de todos los colores, de todas las nacionalidades, y hemos tenido que aprender a marchas forzadas, ha sido todo un máster, a vivir de otra manera. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos y que además nos va a permitir que nuestra salud mental se resienta lo menos posible, puesto que la física seguramente se podrá aliviar con la llegada y la aplicación de las vacunas? Pues aquello que decía Alejandro Jodorowsky, que dice que saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y en el momento en el que estamos. Y pues mira, lo intentamos. Afortunadamente, como dijo alguien, no sé si al hombre lo ha creado Dios, quien cree en ello me parece muy bien, pero desde luego el que lo haya hecho muy bien. Y nos ha hecho tan bien que somos capaces de olvidar las peores cosas que nos ocurren en nuestra vida, lo cual nos permite poder seguir siendo más o menos felices. Porque decía Ingrid Bergman que la felicidad es una buena salud y una mala memoria. Los que ya tenemos una edad y la memoria empieza a fallarnos, lo tenemos más sencillo. Pero en cualquier caso, y al hilo de lo que comentabas, Ignacio, respecto a que las decisiones sobre este tipo de asuntos la toman políticos y no científicos, y muchas veces los políticos se dice, es que no saben lo que hacer. No, no estoy de acuerdo con eso. Quien piense eso está equivocado. Yo estoy mucho más de acuerdo con una frase que dijo el que fue presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, y que se conoce en el mundo político como la paradoja Juncker. Él decía, claro que sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Lo que no sabemos es cómo conseguir que vuelvan a votarnos haciendo lo que hay que hacer. Buenas tardes, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Ignacio.